¿Alguna vez has sentido que te derrites de calor y pensaste esto sin aire acondicionado sería el fin? Pues imagina vivir en plena Edad Media, con capas de ropa, sin helados, sin ventiladores y con el sol pegando sin piedad. Pero ojo, aunque no tenían tecnología, los medievales no eran tontos. Tenían sus trucos para sobrevivir al bochorno, y algunos te van a sorprender. En este video vamos a descubrir cómo la gente del medievo combatía el calor extremo, desde construir casas que respiraban mejor que nosotros, hasta mojarse con trapos, dormir sobre juncos o incluso frotarse barro como si fuera after sun. ¿Y los nobles? Bueno, algunos tenían hasta hielo escondido en cuevas, lujo medieval en su máxima expresión. Así que si quieres saber cómo se las arreglaban para no derretirse en pleno verano sin morir en el intento, este video es para ti. Dale like, suscríbete y cuéntame si probarías alguno de estos métodos medievales para el calor. Y ahora sí, sin más dilaciones, empecemos. Hola a todos y bienvenidos al Horno Medieval. Hoy vamos a descubrir cómo nuestros antepasados sobrevivieron a veranos que harían sudar a un pollo en un asador, sin aire acondicionado. Imagina esto, el clima de la Edad Media era un verdadero desafío. No había ventiladores, ni sombra artificial, ni esos aparatos mágicos que nos enfrían la vida hoy en día. Así que, ¿qué hacían? Tenían que ser ingeniosos, y vaya que lo eran. La falta de tecnología moderna los obligó a sacar su creatividad a relucir, desde encontrar formas de enfriar sus hogares, hasta usar materiales que ayudaban a mantener el frescor. Estos medievales eran como los mejores influencers de la supervivencia. Y no solo eso, el calor extremo también influía en cómo vivían. Las actividades diarias se adaptaban a las horas más frescas del día. Era como si el sol fuera ese amigo que siempre llega a la fiesta, pero que te da un calor terrible y te obliga a moverte a la sombra. Así que ya lo ves, no solo el clima era un reto, sino que la manera en que vivían era fundamental para su supervivencia. Ahora prepárate, porque vamos a entrar en el horno medieval y descubrir cómo se construían los refugios más frescos. Agárrate el sombrero y acompáñame en este viaje. ¿Sabías que los castillos no solo eran para princesas y dragones? También eran refugios fresquitos. Cuando pensamos en la arquitectura medieval, a menudo nos imaginamos muros imponentes y torres altas, pero hay un truco detrás de esos muros que ayudaba a combatir el calor extremo. Así que vamos a verlo. Primero hablemos de las paredes. Estas no eran solo para hacer que el castillo se viera bien. Las paredes gruesas de piedra o adobe actuaban como auténticos aislantes térmicos. Imagínate que son como el abrigo que usas en invierno, pero al revés. En lugar de mantener el calor, mantenían el fresquito adentro. Así que sí, esos muros eran como un aire acondicionado natural. Ahora pasemos a las ventanas. Y no eran esas enormes vitrinas que ves en casas modernas. Eran pequeñas, lo que ayudaba a permitir la ventilación sin dejar que el sol entrara a calentar todo. Es como si tuvieras una ventana abierta en un día de verano, pero manteniendo las persianas bajadas. Perfecto para evitar que tu habitación se convierta en una sauna. Y no olvidemos la orientación de las habitaciones. Era todo un arte. Los arquitectos medievales sabían exactamente dónde colocar cada habitación para aprovechar las corrientes de aire. Podían hacer que el aire fluyera por el castillo, manteniendo todo fresco y cómodo. Así que la próxima vez que veas un castillo, recuerda, eran los primeros climatizadores de la historia. Con todo esto en mente podemos apreciar cómo la arquitectura medieval no solo era una cuestión de defensa, sino también de supervivencia en un mundo cálido. Ahora vamos a ver qué más nos ofrecen estas antiguas edificaciones. Sigue con nosotros. El agua no solo es esencial para vivir, también es la clave para sobrevivir al calor, ya que hemos visto cómo se construían los frescos refugios. Ahora veamos cómo el agua era un aliado esencial. Primero, hablemos de los paños mojados. Sí, esos trapos que hoy usamos para limpiar, pero en la Edad Media eran un must para refrescarse. Los guerreros, después de un día de lucha bajo el sol, se ponían paños empapados en agua en puntos estratégicos del cuerpo. Es como si hoy en día usáramos una toalla helada para sobrevivir a una ola de calor. Imagina eso en el campo de batalla. Oye, antes de seguir, déjame mojarme un poco el cuello. Y luego están las cisternas y bodegas. Estas eran como las neveras medievales, donde almacenaban agua fresca. Sin agua, la vida era un verdadero desastre. Así que, al igual que un buen amigo que siempre tiene una botella fría de agua lista en una barbacoa, las cisternas eran indispensables. La gente se aseguraba de tener su suministro a la mano, porque, seamos sinceros, en medio del calor, un sorbo de agua fresca era como encontrar wifi gratis en un lugar remoto.
Ahora, no podemos dejar de lado la higiene. Aunque no vamos a profundizar en eso, basta con decir que el agua no siempre era tan limpia como quisiéramos. Imagínate llenando tu bañera con agua que tiene más bichos que un zoológico. Eso sí que es un paquete refrescante. Compartir el baño con ranas no era exactamente el spa que uno imagina. Pero bueno, en tiempos difíciles hay que adaptarse. Así que, ya sabes, el agua era un héroe sin capa en la vida medieval. Desde refrescarse con paños mojados hasta llenar cisternas, estos medievales realmente sabían cómo combatir el calor. Y sí, compartir el baño con ranas era solo parte del paquete refrescante medieval, pero eso no es todo lo que hacían. Quédate con nosotros, que lo que viene es aún más interesante. ¿Creías que el deshielo era solo para el verano? En la Edad Media también se usaba para la ropa. Ahora que hemos hablado de la importancia del agua, no podemos olvidar que lo que llevamos puesto también influye en cómo soportamos el calor. En el caluroso mundo medieval, la elección de la ropa era un asunto serio. Las túnicas de lino eran como el aire acondicionado de la época, ligeras, transpirables y lo mejor de todo, te dejaban sentir un poco de brisa. Imagina estar en un horno de leña y de repente que alguien te dé un ventilador. Eso es lo que hacían las túnicas de lino. Menos peso y más frescura. Pero no solo los nobles lucían sus túnicas ligeras, los campesinos, sabios como eran, también optaban por quitarse capas. Sí, adiós a las largas vestiduras que parecían sacadas de un armario de abuela. En su lugar llevaban algo más ligero que un sándwich de jamón. Así que, si un campesino podía andar por el campo en pleno verano sin desmayarse, tú puedes sobrevivir a un día de playa, ¿verdad? Y hablemos de los nobles, que llevaban la moda fresca a otro nivel. Sus túnicas eran casi transparentes. Esto no solo les mantenía frescos, sino que también les daba una imagen de estatus. Mira qué elegante y fresco me veo. Mientras tanto, el campesino estaba ahí, sudando a mares, pensando en cómo lucir bien sin parecer una bola de fuego. Así que si alguna vez te sientes sofocado, piensa en esos nobles medievales, con sus túnicas casi transparentes. La próxima vez que el calor apriete, recuerda que un poco de aire y menos tela pueden ser la clave para sobrevivir. Ya sabes, desnudarse un poco es una estrategia milenaria. Olvida los sombreros de paja, la sombra natural era el mejor fashion statement medieval. En la época medieval, la vegetación no solo era un adorno, era una estrategia clave para sobrevivir al calor. La gente plantaba árboles por todas partes, como si fueran las estrellas de un reality show, pero en lugar de competir por likes, competían por la mejor sombra. Imagina a una familia medieval, disfrutando de un día soleado, pero en lugar de achicharrarse, se sientan cómodamente bajo un enorme roble. Estos árboles no solo proporcionaban sombra, sino que también eran el lugar ideal para esas charlas familiares que a veces se alargan más de lo que quisiéramos. ¿Te acuerdas de cuando el gallo se escapó? Ah, esos momentos mágicos. Y no solo los árboles eran protagonistas. Las plantas trepadoras eran como los influencers de la vegetación, cubriendo paredes y creando espacios frescos. Con sus hojas verdes y frondosas, ayudaban a bajar la temperatura de los hogares, como un aire acondicionado, pero sin la factura de la electricidad. ¿Quién necesita eso cuando tienes la naturaleza a tu lado? Así que, después de todo este recorrido, queda claro que la vegetación era fundamental en el diseño de los espacios habitables medievales. Proporcionaba sombra, frescura y un lugar de reunión para las familias. Así que si alguna vez te quejas del sol, recuerda que los medievales sabían cómo buscar su sombra. Y tú también puedes hacerlo. Ahora, ¿estás listo para la próxima sección? Vamos a seguir explorando hielo en la Edad Media, solo para los ricos. Los campesinos se conformaban con arroyos tibios, así que después de hablar de la sombra y la frescura, vamos a ver cómo los nobles llevaban su refrigeración al siguiente nivel. Imagina esto, en pleno invierno, los nobles se dedicaban a recolectar nieve. Sí, nieve, la apilaban en montones y la cubrían con paja para que no se derritiera. Era como una fiesta de invierno, pero en vez de globos tenían hielo. Este hielo se almacenaba en grandes pozos o hieleras, donde podía sobrevivir hasta el verano. ¿Te imaginas? En esos días, un cubito de hielo era como tener un iPhone nuevo, todo un símbolo de estatus. Mientras tanto, los campesinos solo podían soñar con un vaso de agua fresquita. Ellos se tenían que conformar con agua tibia, a veces incluso un poco más caliente. Para ellos, la refrigeración era un lujo que ni se planteaban. Era como si los nobles estuvieran en un club exclusivo de hielo y los campesinos se quedaran en la fila, con un vaso de agua caliente en la mano. Así que la próxima vez que te sirvan un cubito de hielo, recuerda que es un lujo que viene de muy lejos. En la Edad Media, mientras algunos disfrutaban de sus cócteles helados, otros solo podían refrescarse con su imaginación.
¿No puedes soportar el calor? Los medievales tenían la mejor dieta para sobrevivir al verano. Después de hablar de la sombra y el hielo, veamos cómo la comida también jugaba un papel en mantenernos frescos. En la Edad Media la gente sabía que con el calor lo último que querías era un guiso pesado. Así que ¿qué hacían? Optaban por sopas frías. Sí, como esas que ves en las redes sociales, pero sin el hashtag healthy y con un toque más rústico. Estas sopas eran refrescantes y ligeras, ideales para esos días de calor abrasador. Imagina tomarte un buen plato de gazpacho mientras sientes el aire fresco. Eso sí que es vida. Y no olvidemos las frutas, eran la estrella del verano. Eran como los snacks de hoy en día, pero con mucha más historia. Frutas como melones, cerezas y ciruelas eran muy populares porque, además de ser deliciosas, eran súper hidratantes. En un mundo sin aire acondicionado, un buen trozo de sandía era como tener un ventilador portátil en la mano. Hablando de hidratación, aunque no tenían la ciencia moderna, sabían que mantenerse hidratado era clave. Así que si bien no tenían las botellas de agua que usamos hoy, sorbían líquidos de forma natural a través de estas frutas y sopas. Todo un acierto. Así que olvida el guiso y pasa a la sopa fría. Y que nadie te diga que es raro. La próxima vez que sientas el calor, recuerda cómo nuestros ancestros se las ingeniaron para mantenerse frescos y felices. Aprovecha los sabores del verano y mantente fresco. Nos vemos en la próxima. ¿Quién dijo que las siestas eran solo para los perezosos? Los medievales sabían que el calor no perdona. Si alguna vez te has sentido como un pollo a la brasa en pleno verano, entenderás por qué estos chicos y chicas tenían una estrategia muy inteligente para sobrevivir. Imagina esto, el sol a todo lo que da, y tú con un hacha en la mano tratando de construir una casa. No, gracias. En la Edad Media sabían que lo mejor era ajustar el horario de trabajo. En lugar de hacer todo en las horas más calurosas, se ponían a trabajar temprano en la mañana o al final de la tarde, como un buen influencer de hoy en día que busca las mejores horas para hacer sus publicaciones. Y si pensabas que solo se quedaban en casa sudando, piénsalo de nuevo. Alternaban áreas de descanso en castillos y aldeas, un ratito en la sombra de un gran árbol, luego un descanso en el fresco interior de la torre. Lo que se dice un tour de relax medieval. Hablemos de los suelos frescos. Sí, suena raro, pero estos tipos sabían que el suelo de tierra o piedra podía ser tu mejor amigo en un día caluroso. En lugar de buscar el mejor sofá, se echaban en el suelo fresco, como cuando tú te tiras en la loseta del baño en pleno verano. Era la forma más eficiente de recargar energías, así que la próxima vez que te tomes una siesta, recuerda que es un legado medieval que aún nos sirve. Ser flexible con tu rutina no solo es inteligente, es pura estrategia. Mantente fresco y hasta la próxima. Barro en la piel, eso no es solo para el spa, era el mejor truco para el calor medieval. Después de hablar de la siesta, veamos cómo el barro se convirtió en un aliado inesperado contra el calor. Imagina que estás en la Edad Media, el sol está a todo lo que da y tú, en lugar de buscar un ventilador o un helado, decides cubrirte de barro. Suena raro, ¿verdad? Pero en realidad era una estrategia bastante inteligente. El barro o la arcilla se usaban para enfriar la piel y combatir ese calor insoportable. Es como cuando te pones una toalla húmeda en la frente, pero a escala medieval y con un poco más de textura. La idea venía de la observación de animales. Sí, esos amigos peludos que a veces parecen tener más sentido común que nosotros. Muchos animales se revuelcan en barro para regular su temperatura, así que, ¿por qué no probarlo también nosotros? La naturaleza siempre tiene la respuesta, aunque a veces parezca un poco asquerosa. Ahora hablemos de la estética. Vamos a ser claros, no era el look más glamuroso del mundo. Te veías como un cuadro abstracto de barro. Imagina a tus amigos medievales riendo de ti mientras tú te sientes fresquísimo. Al final del día, el buen rollo y la frescura eran lo que importaba, no si eras la más bonita del baile. Así que si alguien te mira raro por usar barro, diles que es una técnica ancestral que funciona y que además te da ese toque rústico que está tan de moda. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. A veces lo que necesitas es un buen chapuzón de barro para mantener la calma. Pasemos a lo siguiente. Sin ventiladores no hay problema. Los medievales tenían su propia brisa. Después de hablar del barro, veamos cómo el aire también jugaba un papel crucial en el refresco. Imagínate en un caluroso día de verano en la Edad Media. No había aire acondicionado, ni siquiera un ventilador de pie. Pero eso no significa que se quedaran a sudar. Todo lo contrario, los medievales eran unos genios creando corrientes de aire en sus casas. ¿Cómo lo hacían? Muy sencillo, abriendo puertas y ventanas estratégicamente. Así es, ellos sabían que el aire fresco entraba por un lado y el caliente salía por el otro. Era como abrir la ventana de tu coche en un día caluroso. El viento entrante era su mejor amigo, pero no solo eso.
también usaban cortinas húmedas. Sí, has oído bien, colgaban telas mojadas en las ventanas y al entrar el aire se enfriaba. Era como tener un pequeño oasis en medio del calor. Todo un truco refrescante que no requiere de mucha tecnología, solo un poco de ingenio y agua. Y si pensabas que eso era todo, te sorprenderá saber que también usaban abanicos rudimentarios. Sí, esos que parecen sacados de una película de época, pero que hacían su trabajo. Con un poco de papel y unas varillas podían mover el aire y refrescarse en un abrir y cerrar de ojos. Imagina un caballero haciendo un gesto elegante con su abanico después de una batalla. Eso sí que es estilo, así que si sientes calor, prueba a abrir las ventanas como un medieval en su castillo. No necesitas ser un experto en climatización para refrescarte. A veces, lo más simple es lo más efectivo. Vamos a seguir explorando más formas ingeniosas de lidiar con el calor. Cuando el calor aprieta, la mente fría se convierte en un poderoso aliado. Después de hablar de cómo refrescarnos físicamente, no olvidemos la importancia de mantener la mente despejada. Imagina que estás en medio de un día caluroso, la temperatura sube y tú sientes que el cerebro empieza a derretirse como un helado bajo el sol. Pánico, pero espera, aquí es donde entra la meditación y la oración. Estas son como tus mejores amigas en esos momentos. Simplemente cierra los ojos, respira hondo y piensa en algo fresco como un invierno nevado. Eso sí que es un cambio de chip. La meditación no solo calma tu mente, sino que también ayuda a reducir el estrés. Cuando te concentras en tu respiración es como si tu mente estuviera en una playa tropical de tranquilidad, mientras tu cuerpo está atrapado en un sauna. No hay nada como un buen zen para sobrellevar el calor extremo, y si la meditación no es lo tuyo, siempre puedes distraerte. Cuéntate historias sobre inviernos pasados, esos días en que tenías que usar 3 capas de ropa y el aire era tan fresco que hasta te dolían las mejillas. Esos recuerdos pueden hacer que el calor actual se sienta más llevadero. Piensa en ese chocolate caliente que te tomabas después de salir de la nieve. ¡Qué delicia! La fuerza mental es tu gran aliada aquí. Imagínate como un superhéroe que puede enfrentarse a cualquier ola de calor, porque en el fondo, la mente tiene una capacidad impresionante para sobrellevar el malestar. Mantener la mente fría puede hacer maravillas, y antes de que te des cuenta, ya estarás pensando en tu próxima aventura invernal, mientras el sol sigue ardiendo. Tú puedes. ¿Quién diría que los medievales tenían tanto que enseñarnos sobre el calor? Después de ver cómo se enfrentaban al calor, es hora de reflexionar sobre lo que podemos aprender de ellos. Primero, recordemos algunas de las estrategias que discutimos, desde construir casas con muros gruesos que mantienen la frescura, hasta el uso de jardines sombreados y fuentes de agua para refrescar el ambiente. Estos trucos eran el equivalente medieval de tener aire acondicionado. ¿Qué tal esos ventiladores de mano? Un clásico que, aunque no tiene motor, tampoco se queda atrás. Lo fascinante es que muchas de estas tácticas siguen siendo útiles hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de tecnología, pero a veces lo más simple es lo más efectivo. Así que si tienes la oportunidad, haz un pequeño jardín o usa cortinas pesadas para bloquear el sol. Es como tener un escudo medieval contra el calor, pero sin necesidad de armadura. Así que la próxima vez que estés en medio de una ola de calor, recuerda que ya había medievales enfrentándose a eso con ingenio. Ellos nos enseñan que no siempre se necesita un gran avance tecnológico para mantener la calma. A veces, un poco de creatividad y un toque de historia pueden ser la respuesta perfecta. Así que toma nota, inspírate en el pasado y a combatir el calor como un verdadero caballero medieval.